Pues tendremos el privilegio de poder escuchar al hermano otra vez con estos cánticos tan preciosos. Gloria a Dios. ¿Cuántos le damos toda la oración solo a Dios? Y la solo delante de Él. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos escucharon ayer la radio? Bueno, no estamos tan bien, porque habiendo ciento y tantas personas que se levanten nada más como 8 o 10 manos, le animamos a que cada sábado pues sintonice la 90.3 FM, y si no, pues por la internet. Hay personas que nos están siguiendo desde otros países, pues aparte usted su tiempo y escucha allí el sermón, la palabra de Dios. Estamos hablando los domingos por la mañana acá de errores de Sansón, aprendiendo de los errores de aquel hombre que nació por un milagro divino. Pero estoy en la radio compartiendo una serie de sermones con el tema cómo vencer el rechazo. Y quiero darle una pequeña introducción para que usted tenga una idea de qué hablamos ayer en la radio. Cómo usted y yo podemos vencer el rechazo. Y ayer estuve hablando en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Así que antes de pasar al tema de los errores de Sansón, rápidamente quiero hablar de una experiencia, una situación que vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él iba camino a Jerusalén. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Jesús iba camino a Jerusalén, camino a la cruz, y dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, tenían la encomienda, la misión de ir delante de Jesús, preparándole el camino, preparando el lugar a donde Jesús iba a llegar. Recordemos que en aquel tiempo pues no se andaba en auto, era todo el tiempo a pies prácticamente, y Jacobo y Juan fueron delante de Jesús, preparándole el lugar donde él se iba a hospedar cada día, donde él se iba a quedar. Y Jacobo y Juan llegaron a una aldea de samaritanos para preparar aquel momento cuando Jesús llegara allí a aquel lugar. Recuerden que cuando pensamos en Samaria, tenemos que mirar el mapa de Palestina en los tiempos de Jesús. Y estaba Judea, Samaria y Galilea. Y para ir desde Galilea, llegar hasta Judea, había que atravesar por Samaria. Y la única forma era cruzando el río Jordán, dando una vuelta grandísima para poder llegar entonces hasta Judea o hasta Galilea. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué muchos judíos no pasaban por Samaria? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos que se habían casado con mujeres de otras naciones, se habían mezclado, y los judíos veían esto como una afrenta, como un grave error, y había un problema allí, había un conflicto, había un sectarismo, un odio, porque los samaritanos como que se habían mezclado y tenían problemas entre ellos. Pero cuando Jesús vino acá a la tierra, Él no daba la vuelta. Él muchas veces atravesaba por Samaria. Recordemos la historia de la mujer samaritana. Jesús cruzó por Samaria porque los samaritanos, al igual que usted y al igual que yo, los samaritanos tenían necesidad de salvación, necesidad de tener un encuentro personal con Cristo. Y Cristo llegó allá a un pozo donde había una mujer samaritana y le pidió de beber, le pidió agua.
Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber siendo yo mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y hermanos, el Señor le habló a aquella mujer, le predicó. Y aquella mujer llegó a tener un encuentro personal con Jesús. Porque Jesús, hermano, vence y derrota todo obstáculo y quita todo aquello que separa al ser humano. Y el Señor le habló a aquella mujer, ella conoció a Cristo y ella salió y predicó y habló acerca de Jesús. Y muchos llegaron a creer en Jesús a través del sermón, a través de la predicación de la mujer samaritana. En esta ocasión, el Señor ya viene camino a la cruz, porque después iba a ir al cielo. Y el Señor estaba consciente que para llegar al cielo tenía que pasar por la cruz, porque en la cruz Él iba a pagar nuestra deuda y nuestra condena. ¿Cuántos estamos conscientes de que antes del cielo nos toca la cruz, la aflicción, el sufrimiento, la prueba? No como Jesús. Claro, Él pagó nuestra deuda. Él sobre su cuerpo allí en la cruz llevó todos nuestros pecados y por su llaga, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Pero usted y yo debemos saber que, hermano, el justo tendrá aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Y el Señor venía de camino hacia Jerusalén. Ya los samaritanos lo conocían. Él había pasado varias veces por Samaria, había estado en las aldeas. Pero en aquella ocasión, dice, cuando se cumplió el tiempo, Lucas 9:51, en que él había de ser recibido arriba en el cielo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús en esta ocasión fue rechazado por una aldea de samaritanos, no por una persona. Una aldea era un lugar, un pueblo pequeño, pero no era un pueblo de 2 o 3 familias, eran varias familias que vivían en ese asentamiento que se llamaba aldea. Y toda esa aldea, toda la población de ese lugar rechazó a Jesús. ¿Por qué? Porque iba hacia Jerusalén. ¿Y quiénes estaban en Jerusalén? Los judíos. A pesar de que muchos samaritanos habían oído a Jesús, habían creído a Jesús, algunos de ellos todavía tristemente podía en ellos más el odio, más el espíritu sectario, más el fanatismo, más el orgullo racial como samaritanos. Y todo este odio, todo este racismo los llevó a rechazar a Jesús, a no permitirle a Jesús, que es Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, a no permitirle entrar por su aldea, posar, quedarse en su aldea. Y esto que hicieron los samaritanos provocó de que 2 de sus discípulos, que son los que habla acá el texto, Jacobo y Juan, se encolerizaran, se llenaran de ira por el rechazo que aquellos samaritanos de aquella aldea habían hecho a Jesús. Y esa ira
Y ese malestar, ese genio, los llevó a ofrecer algo. Dice allí versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿qué cosa? El rechazo. Dice el versículo 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Tú quieres que nosotros oremos? Hermanos, algo muy importante. Dice la Biblia que el Señor lo reprendió. Lucas 9:55. Cuando él escuchó esta idea, esta solución de orar para que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellos samaritanos que habían rechazado a Jesús, entonces volviéndose él, Cristo, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Primera enseñanza hablando del tema del rechazo. Muchas veces usted y yo somos rechazados. Podemos ser rechazados por nuestra fe en Cristo. Podemos ser rechazados por la mamá, por el papá, por los hijos, por nuestros hermanos, por nuestra familia. Podemos ser rechazados producto a nuestro pasado. Podemos ser rechazados por nuestro origen o nacionalidad. Por muchas cosas podemos ser rechazados. Ahora, ¿cómo tú y yo, que somos cristianos, debemos enfrentar el rechazo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, ¿qué fue lo que sugirieron Jacobo y Juan? ¿Qué le sugirieron ellos dos a los demás discípulos y a Jesús? Vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. Porque, maestro, si eso lo hizo Elías, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros a estos samaritanos malagradecidos e irreverentes? Y el Señor no estuvo de acuerdo con aquella idea, con aquella sugerencia. Así que, ¿cómo enfrentar el rechazo? Número uno, no permitas que el rechazo de los demás te llene de ira. No permitas que el rechazo de los demás, aunque sea injusto, te llene de ira. ¿Cómo se llenó de ira en aquella ocasión Jacobo y Juan? Lucas 9:54. Se llenaron de ira, se llenaron de genio, de odio. ¿Qué les pasa a estos samaritanos? ¿Qué se creen ellos? Están rechazando a Jesús. Están rechazando a mi Señor. Hermano y hermana, no permitas que las malas actitudes, comportamientos de los demás hacia tu persona te llenen de malestar, te llenen de ira. No hagas eso. ¿Qué hizo Jesús? Los reprendió. No es una buena idea. No es el mejor camino llenarnos de ira, llenarnos de malestar, porque los primeros afectados seremos nosotros. Si hubiese sido una buena solución, que hubiese dicho Jesús, sí, oren como Elías para quitarme de encima a esta gente. No. Hermano, segunda enseñanza, la venganza no es la solución ni el camino para vencer el rechazo. ¿Por qué ellos, por qué Jacobo y Juan sugirieron orar para que descendiera fuego del cielo? Para vengarse. Querían vengarse. Porque no le permitieron a Jesús, hermano, una estadía en aquella aldea. No le permitieron a Jesús, que es Dios, entrar en la aldea de ellos. Y hermano, Jesús había dado muestras de amor a esa gente. Y el Señor había pasado por esos lugares. Y el Señor había hecho milagros en Samaria. Y ahora aquella gente no lo deja entrar en su aldea, nada más y nada menos al Salvador que iba a la cruz a morir por ellos, por ti y por mí. Hermanos, la venganza no es la solución. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor? No os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. No te vengues. Alguien te rechaza.
por tu nacionalidad, porque vienes de Centroamérica, del Caribe o de donde vengas. Cuando alguien te rechace por tu estatus migratorio, porque tienes o no tienes documentos en este país. Cuando alguien te rechaza por tu fe en Cristo, e incluso cuando alguien te rechaza por tu pasado, del cual tú te has arrepentido y Dios te ha perdonado, no te vengues. No comiences a actuar con venganza. Cristo reprendió a Jacobo y a Juan. La venganza no es la solución para vencer el rechazo. Cuando usted llega cariñosamente a su casa y su esposo o su esposa le rechazan, porque hay rechazo en el seno familiar y hay rechazo a veces en el matrimonio, ¿o no es así? Y hay rechazo incluso, hermano, tristemente a veces, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Rechazamos a un hermano porque piensa ciertas cosas distintas a las mías, o porque no tiene mi edad, por diferentes razones. No te vengues, no lo hagas. Tercera enseñanza: el perdón y el amor de Dios nos ayudan a superar el rechazo. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 9:56? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto les dice a Jacobo y a Juan y a sus discípulos, a pesar de que estaban incómodos, a pesar de que estaban lastimados, porque, hermano, el rechazo produce dolor. ¿Todos están de acuerdo con eso? Cuando usted lo rechazan, hermano, y cuando eres rechazado por un ser querido, más dolor da todavía. Hermano, el perdón y el amor de Dios nos ayudan a superar el rechazo. Con estas palabras que Jesús les dijo a los discípulos, a Jacobo y a Juan y a los demás discípulos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué le estaba diciendo? Yo amo a esa gente. Yo amo a esos samaritanos. Y yo vine para salvarlos a ellos, no para perderlos. El perdón y el amor. ¿Cuánto estamos dispuestos a ponerle perdón y amor al rechazo de los demás? Miren las enseñanzas. Jesús mismo fue rechazado. Cuando usted se queje, mira, me están rechazando, pastor. Hermano, si Jesús fue rechazado, ¿qué no va a quedar para nosotros? Y cuarta y última enseñanza, y escríbela ahí en su Biblia. Sí, porque yo quiero que usted aprenda. Porque cuando ahora usted sea rechazada por su esposo y él se ponga bravo y molesto injustamente contigo, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues mira Lucas 9, 51 al 56. O cuando usted es rechazado por sus hijos, porque usted tiene cierta edad, entonces usted repite los mismos cuentos y la misma historia. Porque eso es normal. Los ancianos hablan de su pasado. Eso es normal y hay que escucharlos, aunque a veces cansan. No se sientan mal. Pero, hermano, cuando usted sea rechazado por su hijo o por un hermano en la iglesia, mira, ¿sabes qué? No permite que ese rechazo te llene de ira, te llene de genio, porque eso te afecta a ti emocionalmente, te afecta espiritualmente, te afecta la convivencia con esas personas y te llenas de amargura. No te vengues, no es la solución. Vengarte no es la solución. El perdón y el amor de Dios nos ayudan a superar el rechazo. Y última enseñanza, que dice la parte final del versículo 56. Y se fueron, hermano, pasa la página. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué hizo Jesús? Oye, mira, muchachos, vamos para otro lugar. Discípulos, y se fueron, dice la Biblia. Gloria a Dios, a otra aldea. Hermano, pase la página, no siga en la misma página. Un libro se compone de muchas o varias o pocas páginas. Pase la página, no siga ahí estancado. ¿Qué hizo Jesús? Hermano, si Jesús se quedaba en aquel lugar donde había sido rechazado, ¿qué podía pasar? Que esta gente de verdad iba a orar, hermano. Y vamos a pensar que Jesús no permitiera que descendiera fuego del cielo, pero se iban a llenar de amargura. Cuando el Señor vio la escena, Él que es Dios, que lo sabe todo, Él dijo, no, estos samaritanos están
Vamos a otra aldea, si hay otras aldeas. Pase la página, hermano. No siga con el mismo tema, con la misma música todos los días. Sí, porque a veces cuando hay un problema matrimonial o un conflicto familiar o una situación en la iglesia, como que la gente se queda en la misma página y quieren que las cosas se resuelvan. Oye, ¿qué cosa? El pastor no iba a hablar de los errores de Sansón. Pero como usted no escuchó la radio, tengo que recordarte esto. Les prometo que si el domingo que viene, como pregunte, la mayoría levante la mano que escucharon la radio, no les repito el sermón. Porque, hermano, eso me va a ayudar a mí como pastor a no darte tanta consejería. Y le va a ayudar primeramente a usted también como creyente. No te vengues. No permitas que el rechazo de los demás te llene de ira, te llene de malestar, aunque sea injusto. No lo permitas. Hay gente, hermano, que se odia. No, hermano, mire, pase la página, vaya a otra aldea. No siga con lo mismo. Mira, el amor y el perdón es el mejor camino para vencer el rechazo. Gloria a Dios. Vamos a Jueces, al libro de los Jueces, y como dije, es mejor aprender de los errores de los demás que no de los nuestros. Porque los errores de los demás le duelen a ellos y no te duelen a ti ni a mí. Errores de Sansón. Recuerden que Sansón fue aquel hombre muy fuerte físicamente, pero muy débil espiritualmente. Muy fuerte en su carácter. Era un hombre fuerte, hermano. Sansón en una ocasión mató a 30 filisteos. Sansón se enfrentó contra un león y con sus propias manos lo despedazó. Sansón en otra ocasión mató a 1000 filisteos. Sansón tomó las puertas de una ciudad, la ciudad de Gaza, las arrancó, las puertas de la muralla, y las puso, hermano, encima de él y la llevó a la cima de una montaña, de un monte. Increíble. Pero a pesar de ser tan fuerte físicamente, era muy débil en su carácter, muy débil espiritualmente. Usted se estudia la historia de Sansón y solo en 2 ocasiones te vas a encontrar a Sansón orando. Y le dejo esa tarea. Léate la historia de Sansón en Jueces, libro de los Jueces. Ahí estamos, fácil de leer, fácil de estudiar, hermano. Jueces 13, 14, 15, 16. Ahí termina la historia. Son poquitos capítulos. Y, hermano, en 2 ocasiones solamente vas a encontrar a Sansón orando. Y mire las oraciones, qué carnales que él hizo. Unas oraciones para vengarse, lleno de ira, lleno de malestar. Y a pesar de que Dios le respondió, eran oraciones egocéntricas, pensando en sí mismo. Él no era un hombre de oración, por eso era débil espiritualmente. Cuando tú y yo oramos, somos débiles espiritualmente. Cuando tú y yo no vivimos en comunión con Dios, vamos a cometer muchos errores. Y habíamos hablado, recuerden que Sansón era un nazareo. En Números capítulo 6, la Biblia habla del voto del nazareo. El nazareo era alguien judío israelita que era apartado por Dios, algunos desde el nacimiento o desde antes de nacer, como el caso de Sansón. Algunos tenían este voto por algún tiempo, X años, otros para toda la vida. Y era alguien que se consagraba para Dios, que no debía de tomar ni vino ni sidra, no debía de tocar cadáver, cuerpo muerto, debía de dejarse crecer el cabello, no se lo debía de cortar, no debía de unirse con una mujer que no fuera israelita. Y cuando un nazareo hacía algo contrario a lo que dice la Biblia, incumplía con lo que había prometido, con lo que Dios había establecido acerca del voto del nazareo. Y el primer error que Sansón cometió, primer error en Jueces capítulo 14, y ya lo mencionamos, que tomó una mujer filistea. Los primeros 3 versículos, Jueces 14, 1 al 3, Sansón quiso tomar mujer filistea, no era israelita. Esta mujer no creía en Jehová de los ejércitos. Esta mujer creía en el dios Dagón, el dios de la fertilidad, un dios que los filisteos lo representaban con cara y torso de hombre y para abajo cuerpo de pez. Un dios al que le ofrecían, hermano, ahí sacrificios hasta humanos.
Eran cosas diabólicas. Y Sansón se enamoró de una mujer filistea. Ese fue su primer error. Sin embargo, la Biblia decía que no lo debía hacer. Sus padres trataron de detenerlo, lo aconsejaron, pero él no le hizo caso. Y hermano, el primer error fue que, dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así lo dice la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, según de los Corintios 6:14. El unirse en yugo desigual, hermano, es un pecado. El segundo error de Sansón, recuerden cuando iba a la casa de esta mujer filistea, se enfrentó con un león, lo mató. Y cuando viene regresando, él se apartó del camino para ver qué cosa, el cuerpo muerto del león. Y sabiendo que no debía de tocar cuerpos muertos ni contaminarse con cadáveres porque incumplía con el voto del nazareo, vio que en el cuerpo muerto del león había qué cosa, un enjambre y había miel, y tomó el panal de miel, comió y le dio a sus padres, pero no les declaró de dónde había tomado aquel panal de miel. Segundo error, tocó cuerpo muerto. Y el voto del nazareo, el número 6, decía y dice que no debía de contaminarse incluso ni por la muerte con el cadáver de su padre, de su madre y de un familiar. ¿Cuál fue el error que Sansón cometió? Que tuvo en poco la palabra de Dios. Ese fue el error. Él tocó el cadáver del león porque le dio poco valor a la ley de Dios. Y cuando tú y yo le damos poco valor a la palabra, estamos cometiendo el mismo error de Sansón. Cuando no le damos importancia a lo que dice la Biblia y hago con mi vida lo que quiero y lo que me venga a la mente, y no hago lo que la Biblia dice, estoy cometiendo el mismo error de Sansón. Tenemos muchas veces en poco la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y usted y yo debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Tiene que guiarnos. La Biblia tiene que guiar tu vida y mi vida. La Biblia tiene que orientar tu matrimonio, mi matrimonio. La Biblia es lo más importante para usted y para mí. Y Sansón tuvo en poco la palabra, tocó el cadáver del león que estaba muerto, ahí arrancó el panal de miel, comió de la miel contaminada, le dio a su papá y a su mamá. Miren eso, el pecado es entre pecado. Entonces cuando usted se topa con un creyente que no le da valor a la Biblia, ¿qué hace? Peca y requete peca. Y no es así, hermano. Debemos de darle valor a la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia debe de ser prioridad para usted y para mí. Y este error de Sansón está en Jueces capítulo 14, versículos 8 y 9. Lo puede leer allí. Tercer error de Sansón, y de ese hoy vamos a hablar. Y está bien fuerte. Así que póngase los cinturones que vamos a despegar. Y no quiero que nadie piense, el pastor lo está diciendo por mí. Porque cuando, hermano, uno estudia la palabra, yo no lo hago pensando, imagínate. Si yo lo hago pensando, el mensaje en un solo hermano, se me quedan muchos sin recibir mensajes, hermano. Así que nadie piense es por mí. No, es por todos y por mí también. Es por todos. Tercer error de Sansón, tomó vino. Pastor, ¿y es pecado tomar vino? Hoy vamos a hablar de ese tema. Yo creo que no es pecado tomar vino. El Señor Jesús, que convirtió el agua en ¿qué? En vino en las bodas de Caná de Galilea. El Señor Jesús le dijo a Timoteo: toma vino a causa de tus enfermedades. Pero, vamos allá, porque también la Biblia habla de los borrachos y de los que, justificando porque convirtió el agua en vino, viven doblando el codo. Vamos a ver bíblicamente qué nos enseña la Biblia acerca de este tema tan importante. Fue un error, Sansón cometió este error. Si usted va, hermano, a Jueces 14:10, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hermano, los banquetes no eran fiestas.
Y este era un banquete, una fiesta de boda. Y era una fiesta de boda de 7 días, duraba aquella fiesta, aquellos banquetes. Hacer banquete no era un problema. Hacer una fiesta no es un pecado. Usted puede hacer una fiesta en su casa y eso no es pecado. El problema es que, por ejemplo, él era nazareo, no debía beber vino ni sidra, y lo que más había en un banquete era vino. ¿Sabe qué había en un banquete? Mucho vino, y si hay mucho vino hay borrachera y borrachos hasta por gusto. Ese era el problema. Hacer una fiesta no es un pecado. Pecado es cuando tú y yo en la fiesta hacemos cosas o ofrecemos cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y ahí sí estamos en problemas. Si usted va a Números, porque vamos a ver dónde está esta ley del voto del nazareo. Números capítulo 6, y ya lo subraya en su Biblia, para que usted entienda esto del voto del nazareo. Ah, pastor, yo no soy nazareo, así que yo puedo tomar vino todos los días, lo que me dé la gana. Usted no es nazareo, pero vamos a ver bíblicamente, somos cristianos. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Números capítulo 6, versículos 3 y 4. Hablando del nazareo, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Eso era parte del voto de aquel hombre que se era declarado como nazareo, y Sansón fue declarado como nazareo por voluntad de Dios desde el vientre de su madre. Como dije, Sansón, hermano, cometió un error. Hizo un banquete. Hacer una fiesta no es malo, pero en aquel tiempo, cuando uno va, lo que más había en un banquete de cosas era vino. Y el que comienza toma vino y se toma una botella y un garrafón, ¿qué le pasa? Termina como con tremenda borrachera. Entonces, ¿cuál fue el error que Sansón cometió aquí? Por ejemplo, cuando tocó el cuerpo muerto del león, tuvo en poco la palabra de Dios. Entonces, ¿qué error cometió aquí? Sansón se acomodó a las costumbres del país. Se acomodó a las costumbres de los filisteos y de los tiempos de aquel tiempo, que muchas de ellas estaban en contra de la Biblia. Se acomodó, pues si la gente hace fiesta, si la gente hace banquete, en un banquete que hay vino, y en un banquete si hay vino en abundancia, hay borrachera. Sansón se acomodó a las costumbres de aquel país. Como dije, festejar o hacer una fiesta no es un pecado. El pecado es cuando tú y yo hacemos cosas en la fiesta que están en contra de la palabra de Dios, o ofrecemos cosas en la fiesta que están en contra de la palabra de Dios. Sansón se acostumbró a las costumbres de los filisteos y va a la tierra de ellos y hace un banquete, hace una fiesta por 7 días. Usted no se ha puesto a preguntar que el único que fue de su familia fue su padre, ¿eh? Para que usted vea. Nada más fue su papá. ¿Y por qué la otra gente no lo acompañó? ¿Por qué ustedes creen que nada más lo acompañó el padre? Porque todos los demás sabían ir a la casa de los filisteos, a la tierra de ellos, que eran enemigos de los israelitas, que no creían en Dios, y hacer una fiesta por 7 días. Hermano, solo el papá. Y iría por vergüenza, no sé. No sé ni por qué fue. Más nadie fue. ¿No tendría Sansón amigos ahí en el pueblo? ¡Claro! Pero era un error, hermano. Cuando tú y yo nos acomodamos a las costumbres que están en contra de la Biblia, cuidado con eso. Sansón se acostumbró a las costumbres de los filisteos. Mira, hermano, hay costumbres que no son malas, pero hay otras que son anticristianas y mundanas. Y yo escribí aquí varias costumbres. Miren, yo creo que aquí en este país hay varias costumbres que no son malas. Por ejemplo, una mujer sale embarazada y ¿qué le hacen antes de dar a luz? Claro, y le regalan cosas para, ¿no? Hermano, eso a mí me salvó la vida. Cuando mi esposa estaba embarazada de la gemela, fueron meses sin comprar Pampers, y de ahí salieron las cunas
Y de ahí salieron, es algo bueno, no es una mala costumbre, creo que es no viene en la Biblia, pero no va en contra de la Biblia. La mujer sale embarazada y las amistades de los hermanos de la iglesia hacen esa fiesta donde se come, es algo sano, por lo menos en los que yo he estado, aunque a veces al padre lo ponen a hacer cosas ahí un poco ridículas, pero la hace. ¿Me entiendes? Un pamper con algo simulando como si fuera lo del niño. Pero al final después le va a tocar la realidad de verdad. Así que no es problema, solo es un entrenamiento. Así que hacerle una fiesta a una mujer que está embarazada, preparando, ayudándole, no es algo malo. Cuando alguien se compra una casa, ¿cuál es la costumbre? Se hace ahí un open house y la gente va y ayuda. No está mal esa costumbre, es una muy buena costumbre. ¿Quién se va a comprar casa próximamente? Vamos a ir, le ayudamos. Gloria a Dios, y compartimos un rato y le damos algunos regalitos. Y qué bendición cuando yo me compré mi casa. Nosotros, que de verdad que yo fui tacaño, actué mal. Ni cuenta me di eso, no conocía ni la costumbre. Y ni hicimos nada, pero los hermanos nos ayudaron. Qué amor de los hermanos. Gracias a Dios. Qué bendición, hermano. Así que miren qué bendición. Otra costumbre buena, por ejemplo, de este país. Cuando te invitan a cenar en una casa, ¿qué hace usted? Lleva algo, llevas un postre, llevas un dulce. Perdóneme las veces que usted me ha invitado y yo no he llevado el postre. Ve, es algo que yo tengo que mejorar. Pero yo quiero ir con todos los espacios vacíos para virar con ellos llenos. Sí, hermano, es una costumbre buena. Te invitan a cenar y usted lleva algo para compartir, algo para ofrecer a la familia que te va a recibir. Es una buena costumbre, no es mala. Hay costumbres que son buenas. Hermano, cuando uno va manejando y hay una persona cruzando a pie o en bicicleta la calle, ¿qué hace usted? Hermano, si es en Cuba, no, en Cuba no tienes problema porque no hay carro. Pero si es en otros países que he visitado, me perdonen los nicaragüenses, hermano. Si es en Nicaragua, usted termina en la lápida del cementerio. ¡Te matan! No. No se sienten mal conmigo los nicaragüenses. Si es en Managua, Nicaragua, te arrollan. No se te ocurra. Usted mire, vea que venga y sale corriendo a la calle, porque te arrollan ahí. Te arrollan, hermano. Y yo he hablado en varios países de Centroamérica, también yo he estado, pero en este país por lo general no les recomiendo que lo hagan en Miami. Pero en otros pueblos acá más tranquilos, me imagino, y para el norte, cuando yo he estado en Tennessee y en otros lugares, ¿qué pasa? Se detiene, se le da al peatón el derecho, al ciclista. Es una costumbre buena. También una costumbre buena en este país, no se toca la bocina del carro por gusto. Aquí por lo menos, para otro lugar, pero aquí, no, hermano. Cuando usted, ese no es aquí. Hay algunos hermanos que siguen viviendo en su ciudad, estando acá, ¿no? Por cualquier cosa, no, ya usted no está allá, usted está aquí. Son costumbres buenas. Por ejemplo, otra costumbre, celebrar el Día de la Independencia, el 4 de julio, una buena costumbre. Aquí, ¿qué hacemos en la iglesia? Nos vamos para acá, rentamos en el parque regional, hermano, y ese día compartimos y oramos por este país y comemos, hermano, practicamos la dieta de la selva, comemos como animales. A mí me encanta ese día. Al obvio de United States, al obvio, hermano, qué bendición ese día. Disfrutamos, comemos. El 4 de julio hay que orar por este país, una costumbre sana. Otra costumbre sana de este país y buena, y que en Cuba no se podía hacer antes, no se hacía. Recordar el nacimiento de Cristo. Ay, pastor, que si eso es religiosidad, que si no viene en la Biblia. No es una costumbre mala, hermano. Cristo de verdad nació, y nació también en mi corazón. ¿Cuál es el problema? Convertir esa fecha en un comercio. Y tomar la chequera del esposo y dejarlo sin un dinero. Ahí, completo. Voy para la tienda y me aprovecho ese día. Cuando usted convierte el nacimiento de Cristo en una fecha de comercio y teniendo usted 20 pares de zapatos, vas a la tienda y te compras 15 más, eso es pecado. Estamos apretando. Es una costumbre buena celebrar el nacimiento de Jesús. Y hermano, todo el mundo decora las casas
Y si usted va por frente de mi casa, va a ver un cartel ahí puesto: Cristo es la razón de la temporada. Gracias, hermano Carlos, que me lo regaló. Me lo hizo y fue y lo puso en mi casa. Hermano, no he ido a ponerlo después de aquel año. Tiene que ir. Una broma. El hermano Carlos me regaló un cartel bien bonito, con luces, y cada año yo pongo eso ahí al frente de mi casa con las luces. Y hermano, que es una fecha, por ejemplo, celebrar aquí y recordar el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Es una buena costumbre, no es mala. Recordar que Cristo fue a la cruz y murió por todo ser humano y resucitó al tercer día. ¿Qué tiene de malo eso? Algunos me han dicho por ahí cuando yo les predico, pastor, pero eso es religiosidad, y que si el catolicismo, y vienen con una... Hermano, tranquilo. Y yo les pongo otro ejemplo. Ven acá, a tu esposa no le hicieron el baby shower, ¿sí? Entonces, ¿por qué tú estás tan bravo? ¿Qué? Entonces, ¿una costumbre sí o no? Por favor. Esas son costumbres buenas. Ahora, costumbres malas, y voy para allá. Porque estamos hablando de que Sansón fue y hizo banquete, se acomodó a las costumbres del país, se acomodó a la fiesta de los filisteos, hizo banquete, hizo fiesta, había vino en abundancia y por lo tanto hubo borrachera. Y él tomó vino sabiendo que no debía tomar vino. Costumbres malas de este país y que yo no las celebro. El que lo haga, allá él con el Señor. Yo le digo lo que debe o no debe hacer la persona. Como pastor lo digo, pero no obligo a nadie. No puedo obligar a nadie. Costumbre mala, 31 de octubre. A celebrar Halloween. Hermano, comience a estudiar qué cosa, cómo nació esa fiesta. ¿Qué tiene que ver esa fiesta, hermano? Miren, el 31 de octubre se celebra el Halloween, una fiesta que comenzó a celebrarse por los celtas. Los celtas eran un pueblo guerrero de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Y era una fiesta pagana. Comenzó allá en Irlanda con los irlandeses. Los celtas, que era un pueblo guerrero que vivía por todos esos países, por Inglaterra, por Escocia, por Francia, por Irlanda, comenzaron a celebrar esta fiesta. ¿Cuándo comenzó a celebrarse en los Estados Unidos? En el 1846. En el año 1846, 31 de octubre, con la inmigración europea, sobre todo con los irlandeses que emigraron hacia acá, trajeron esta fiesta y comenzó a celebrarse esta fiesta en el 1846. Hermano, la fiesta del Halloween es una fiesta que está asociada con el Día de los Muertos, que en el mundo se celebra, y es incorrecto también, el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre, en muchos países, ¿qué hacen? La gente va con flores para allá, para los cementerios, y pintan los cementerios, y allá, hermano, por el día del muerto, ¿no? Hay que honrar. ¿Usted se imagina qué clase de locura? Honrar a un muerto. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Pero el mundo lo hace. Y entonces, el Halloween se asocia con esa fecha de la fiesta del Día de los Muertos, que se celebra el 1 de noviembre. Y estas dos festividades, tanto Halloween como el Día de los Muertos, hermano, está asociada con las almas en pena, las brujas y los hechiceros. Según, hermano, los celtas, en esta fecha, los muertos, ¿qué hacen? Volvían a estar entre los vivos. Locura. Los celtas hacían el Halloween porque ellos creían que el 31 de octubre los muertos venían a estar entre los vivos, a pasearse entre los vivos. Y los celtas, ¿qué hacían entonces para que esos muertos se fueran, regresaran a su lugar? Pues hacían sacrificios humanos y de animales en honor a un dios llamado Samhain, que le llaman ellos el Señor de la Muerte. Y durante la ceremonia del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban. ¿Y con qué se disfrazaban? Con las pieles de los animales que sacrificaban para la fiesta. Y se embarraban todo de sangre, y con esas pieles se disfrazaban, hermano. Con las pieles de los animales sacrificados para sacar del pueblo los demonios que los visitaban, para sacar del pueblo a los muertos que habían venido ese día a estar entre los vivos a molestarlos.
en la fiesta del Halloween, hermano, las brujas y los brujos se reunían y todavía se reúnen para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales. Hermano, es triste lo que ocurre. Y miren, ¿sabe usted lo que la iglesia debe celebrar el 31 de octubre? El día de la Reforma. Miren qué astuto es el diablo. El día de la Reforma, el 31 de octubre de 1517, un teólogo, un hombre de Dios, tuvo el valor, la osadía, la valentía. Un hombre llamado Martín Lutero, ¿qué hizo? Tomó las 95 tesis en contra de una pila de cosas antibíblicas y las puso en las puertas de la iglesia ahí en Alemania. Y la iglesia lo que debe celebrar el 31 de octubre es el día de la Reforma. El día en que Martín Lutero dijo, no es Cristo y solo Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Y hermano, allí Martín Lutero, guiado por Dios, puso aquellas 95 tesis, hermano, que bien bíblicas. Y qué triste que el mundo ni recuerda esa fecha. Y la gente al Halloween, comercio y festividad, hermano, ¿y qué hacen los niños ese día? Se disfrazan. Qué triste, hermano. Tuve la experiencia de una vez pasar por el frente del parqueo de una iglesia y estaban llenos de carpa y todo el mundo disfrazado. El 31 de octubre. Aquí un día, una hermana me dijo, pastor, vamos a comprar disfraces para los niños, qué sé yo. No. Para contrarrestar, no, hermano, no. No podemos, no debemos. Vamos a celebrar el 31 de octubre, el día de la Reforma. Vamos a hablar de las tesis de Martín Lutero, que tomó la Biblia, pero no podemos. Por ejemplo, yo, si alguien practica el Halloween, la fiesta de Halloween, es su decisión, pero yo personalmente no lo hago y en mi casa no lo hago. Y hermano, cerramos la puerta temprano, no participamos, no lo hacemos. Y no compro nada que tenga que ver con esa fiesta. No. Ahora, ¿qué le pasó a Sansón? Sansón se acomodó a las costumbres del país. Así tristemente ocurre. Así que estas dos festividades, el Halloween, el Día de los Muertos, es algo diabólico. No lo debe de celebrar usted. Si usted lo celebra, bueno, mire, Sansón le pasó lo mismo. Se acomodó, hizo banquetes, en los banquetes había vino, y si había mucho vino, había borrachera, todo era un pecado. No, hermano, mucho cuidado con acomodarnos a las costumbres, conceptos y comportamientos que están en contra de la palabra de Dios. Mire, hermano, aquí se ha convertido en algo muy normal, pero muy normal, que cuando yo le predico a los más jóvenes, hasta se asustan. Se ha convertido en algo muy normal las relaciones íntimas antes del matrimonio. ¿O no es así? Se conocen hoy, se acuestan mañana y se divorcian pasado mañana. Vino un inconverso a decirme, pastor, el índice, el porciento de divorcio en la iglesia es mayor que en el mundo. Claro, si ustedes los mundanos no se casan, chicos. ¿Ustedes no se casan? Sí, porque el porciento de divorcio dicen que es mayor en la iglesia que en el mundo. Pero es que donde más gente se casa es dentro de la iglesia. Los del mundo ni se casan. Es tristemente eso, hermano, se ha convertido en algo muy normal, que la gente se acuesta sin estar casado y tienen intimidad. ¿Me entiende? Y eso es un pecado del cual yo no participo. No, hermano. Es difícil porque es una costumbre bien fuerte. Para muchos es difícil. Por ejemplo, se ha convertido en algo muy normal en este país las relaciones fuera del matrimonio.
el adulterio, la fornicación, el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio es pecado. ¿Es pecado, hermano? El cake, hermano, usted se lo come después que da el compromiso. Antes no hay que ir. ¿No? ¿No? Ya entendieron, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando yo doy consejería prematrimonial, lo aconsejo así. No es antes. Si usted lo hace antes, es un pecado. Se ha convertido en algo muy normal. Hombres con... y justifican eso. Porque ven artistas famosos que lo hacen y deportistas y salió del closet y mire si él lo hace porque yo no lo puedo hacer. Eso es en contra de la Biblia, hermano. La Biblia condena el homosexualismo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, lesbianismo, algo muy normal en este país. Ya eso la gente lo ve como algo. No, hermano, usted y yo como cristianos no lo debemos de ver así. ¿Cuál fue el error de Sansón? Se acomodó a las costumbres, hizo banquete y el papá lo acompañó. Más nadie de la familia fue. Gracias a Dios que la mamá aparece. No voy. No aparece eso en la Biblia, pero ella no fue. Hermanos, no debemos de acomodarnos a aquellas cosas que son costumbres, que son antibíblicas, que están en contra de la palabra. No. Y ya lo último, ¿saben qué cosa es? No sé lo que soy. Pero ¿cómo que tú no sabes lo que tú eres? Pastor, me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Y con los dos me acuesto. Batean a la derecha y a la azul también. Yo dije que se pusieran los cinturones porque es la verdad. Y usted tiene que enseñarle a sus hijos que eso es pecado. Papá Dios te hizo hombre, mijo. Papá Dios te hizo mujer. Adán se casó con Eva y no con Esteban. Se parecen, pero no es lo mismo. Era Adán y Eva, no Adán y Esteban. Sí, porque la gente, los muchachos jóvenes, piensan que Adán se casó con Esteban y ya está justificado. Me gustó Esteban. No, hermano. Usted tiene que decirle, es difícil a su hijo o a su hija. Estamos llamados por Dios. No podemos hacer lo que hace el mundo. Hermano, yo cuando salgo a predicar en la calle, así me dijo una persona, pastor, ¿qué pasa? Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Pero, oye, ¿estás grave? ¿Eso está mal? ¿Eso es pecado? Y tienes que decírselo, hermano. Tienes que explicarle con la Biblia. Mucho cuidado con acomodarnos a las costumbres, conceptos, comportamientos que están en contra de la palabra de Dios. Ese fue el error de Sansón. Entonces no cometamos el mismo error. ¿Qué dice primera de Juan 2:15 al 17? Y recuerden, aquí los mensajes se graban. Usted quiera se puede llevar el disco. Pastor, no tengo, bueno, no se lo digo a usted, póngale el disco a su familia para que lo escuche. Se lo regalamos. Y si no, entra en internet y lo busca allí, porque necesitan escuchar estas cosas, porque se molestan con uno y todo. Se molestan cuando tú les hablas con estas cosas. No, pastor, si le digo al niño o a la niña que se tiene que casar, se pone bravo conmigo. Pues ¿sabes qué? Te voy a ahorrar el problema. Ponle un disco a este mensaje. Mira, quiero, el pastor te manda este regalito. ¡Pum! ¿Sí? Para que escuchen, porque la Biblia condena. Mira, mejor que me meten problema a mí. Es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Primero, papá Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primero los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Primero los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20. ¿Qué dice la palabra? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo esté en el Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El domingo que viene continuamos con este tercer error de Sansón y vamos a hablar del vino. Pastor, ¿es pecado tomar vino? Hermano, usted puede tomarse una copa de vino. Pecado es cuando usted se emborracha. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y pastor, ¿usted toma vino? No, hermano. Lo tomo en la Santa Cena. Noten, gracias a Dios, porque si yo como pastor tomo vino delante de alguien que ha sido adicto, ¿qué le va a pasar? Hermano, le estoy abriendo la puerta para coger tremenda borrachera. Uno tiene que tener cuidado. Si el comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, no como, pues entonces yo personalmente, hermano, me cuido. Para mí no hay problema ninguno. Por ejemplo, en España es parte de la cultura en ese país. Los españoles toman vino, hermano. Toman vino, es muy normal en ese país. Toman vino antes de comer. Imagínense, ¿qué hacen los cubanos todos los días, varias veces al día? Toman algo que se llama café. En mi casa 3, 4 cafeteras al día tienen una adicción con el café. ¿Sí? Y hasta dolor de cabeza le da a mi familia. A mí me da tremendo dolor de cabeza cuando lo compro en el mercado. Hermano, me da un dolor aquí y acá, porque yo no tomo café. No tomo café. Pastor, ¿y no te gusta el café? Hasta que fui pastor en una parte de Cuba, en Oriente, en Holguín. Cuando llegué a esa iglesia, hermano, en ese lugar, imagínense, no es una cafeterita así, hermano, es un colador de este tamaño y llenan litros de café, litros de algo que los cubanos le decimos zambumbia, y todo el mundo toma zambumbia. ¿Qué clase de adicción? Y cuando yo vi aquello, dije, no, señor, aquel día yo vi aquella escena y vi que los hermanos era demasiado, porque una cosa es una tacita así de café, pero usted se imagina un vaso lleno de café y la gente pim pam, y después salen eléctricos, salen bailando reggaetón de eso. Si yo soy eléctrico sin café, si tomo café, imagínense, ¿no? Imposible. Por eso no tomo prácticamente café. No, porque para el cubano ya es una adicción, le duele la cabeza, le da migraña, le duele la espalda, porque no ha tomado café. Oye, van y se toman el... ¡Qué bien me siento! Y en Cuba el no cristiano que toma café, terminando de tomar la taza que tiene, encendió un tabaco de este tamaño. Imagínense, si el pastor toma café, ¿a qué está animando al no creyente? A fumar tabaco y a... No, pues no tomo café y no tomo café. Y no es un hábito malo, porque de verdad que te da energía por la mañana, una tacita de café, te ayuda. Pero hay que tener cuidado en exceso. Ahí está el problema. Por adicción, cuidado con aquello a lo que soy adicto. Ahí está el problema. Y vamos al próximo domingo a hablar del tema del vino. Así que si usted es ese cristiano que no toma vino, gloria a Dios. No se afecta a tu bolsillo. Si usted es un cristiano que le gusta tomarse una copita de vino, aquí hay hermanos que toman vino, ahí usted en la comida comiendo, para mí eso no es problema. Una copita, ahí, pero no coja con el disimulo, con el dis y con el mulo me cojo la... Ya eso es borrachera, eso es pecado. Y eso fue el problema de Sansón. Hermano, se acomodó a las costumbres de aquel país. Hermana, venga con los cánticos. Esperamos que los cánticos nos ayuden a entender y a suavizar el espíritu para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Gloria a Dios, aleluya.